Ponía a grabar, así ya está. El recuperatorio va a ser la semana que viene con el mismo sistema, con la misma modalidad, más o menos eh, todo bastante parecido a lo que fue el parcial. Recuperatorio necesariamente tienen que dar aquellos que tengan menos de 4 puntos. No son muchos o los que no hayan podido rendir el primer parcial. En ese caso, el recuperatorio es necesario porque en cada parcial necesitan tener por lo menos 4 puntos para, aunque sea, rendir el coloquio. Con lo cual, ya que sirva de recordatorio, el martes 18 a las 12 va a ser el recuperatorio. Después, los que tengan entre 4 y 6, o sea, menos de 6 y 4 o más, pueden rendirlo opcionalmente si quieren levantar un poco la nota. Más que nada lo recomendamos a los que tienen 4, 4,50, o sea, menos de 5, porque el segundo parcial se complica. Eso se los aviso para todos. En general, los temas que vienen ahora son un poco más complejos, un poco más complicados, y tenemos que dar muchas cuestiones en poco tiempo. Entonces, como vamos a ir medio rápido, suele haber alguna dificultad adicional. El primer parcial siempre es el más sencillo, entonces si tratamos de sugerir que si tienen un 4, 4,50, den el recuperatorio. No es muy difícil levantar un poco la nota y les va a venir bien para no estar muy jugados para el segundo parcial. Pero bueno, cada uno lo evaluará conforme al tiempo con que cuenten, las posibilidades. No quería dejar simplemente de avisarles. Bien, igual vamos a estar dejando un aviso en el foro en cátedras virtuales. Hoy, ya yendo a los temas propios con los que vamos a arrancar lo que es el temática del segundo parcial, la idea es dar 3 bolillas, que es bastante contenido, pero son 3 bolillas cortas. Son importantes, pero no es mucho contenido, con lo cual creo que vamos a llegar bien con los tiempos. Em, lo que no lleguemos a dar, lamentablemente, van a tener que leerlo por su cuenta. Más que nada porque no, si llegamos a retrasar más el contenido, después se va a complicar con los temas, o sea, más complejos de cheque o los temas más complejos de acciones cambiarias. Que ahí sí, sépanlo desde ahora, en el parcial acciones cambiarias y acciones extracambiarias preguntamos mucho, vamos bastante al detalle. Y lo mismo con cheques, somos de preguntar bastante y detallado de cheque. No porque nos guste torturarlos con eso en particular, sino porque son los temas más prácticos. Toda esta segunda parte de títulos valores es muy práctico, es lo que van a ver después el día de mañana eh, en el ejercicio de la profesión, estén del lado que estén. Así que en eso hacemos especial hincapié siempre. Pero bueno, antes de ver todo el tema de acciones cambiarias y extracambiarias, que va a ser seguramente el tema de la próxima clase, que va a estar dando el titular, hoy nos toca abordar 3 temas que son, digamos, el cierre de lo que es la vida y desarrollo de la letra de cambio. Porque, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es la extinción de la letra de cambio, la extinción de la letra en sí, de las obligaciones que derivan de la letra, principalmente pago. Pago es la forma natural de extinguir la obligación. Vamos a ver protesto, que es un instituto netamente cambiario, que ya vamos a ver, que hace al rigor formal de los títulos valores, de los papeles de comercio en particular, y que en definitiva es la forma que va a tener cualquier portador legitimado de dejar constancia de ciertos actos o de ciertas irregularidades en el desarrollo de la cambial. Y finalmente vamos a tratar el tema de la solidaridad cambiaria, que es ver cómo es la obligación que deriva
de una letra de cambio, desde su plano jurídico y con vistas a lo que es su cobro, pero que nos permite hacer el enlace para lo que sigue, que van a ser las acciones. Son tres temas que están netamente entrelazados entre sí, con lo cual mejor verlos todos juntos. Podemos darlos en cualquier orden, sería indistinto. Así que arbitrariamente vamos a seguir el esquema del programa y vamos a arrancar con lo que es la extinción de la letra de cambio. Les voy a compartir pantalla. Guárdenme un segundo. Ahí se ve bien. Voy a dejar abierto el chat. Sí, sí. Perfecto, se ve. Perfecto. Sí, Va. Bien. Bueno, el primer tema que vamos a ver es el tema de la extinción de la letra de cambio. ¿Por qué? Ya vimos cómo se crea la letra, cómo se transmite, cómo se garantiza, la circulación, en definitiva, de la letra, la aceptación de la letra y todas sus características. Bueno, ¿qué pasa? Llegamos al punto culmine. ¿Qué pasa cuando esa letra vence? Bien, y acá vamos a analizar las distintas alternativas que se pueden producir con especial hincapié en el pago. Extinción, vamos a estar hablando principalmente de lo que es la extinción de las obligaciones que derivan de la letra. Puede producirse por cualquiera de los medios extintivos que prevé el ordenamiento de fondo, el Código Civil y Comercial de la Nación, para regular en el apartado relativo a las obligaciones cuáles son los distintos modos de extinción. Obviamente el pago es el medio extintivo por antonomasia. O sea, si hay una obligación, el objetivo, el fin último es que esa obligación se cumpla. Y el pago no es más que eso, el cumplimiento de la obligación en los términos en que fue pautada. Así que en esto el régimen cambiario no es muy distinto en cuanto a cuáles medios acepta y que el pago es el más habitual, el deseable. Sería la solución ordinaria frente a una obligación cambiaria. Ahora bien, eso no quita que pueda haber otras formas de extinción de las obligaciones perfectamente válidas y directamente aplicables a la letra de cambio. Obviamente, en todos los casos, sea el medio de extinción que sea, siempre se debe tener en cuenta la naturaleza de la obligación con la que estamos lidiando. No es una obligación de derecho de fondo, no es producto del derecho penal ni del derecho administrativo, es una obligación cambiaria y por tanto va a tener influencia esa naturaleza cambiaria incluso en cuanto a cómo operan los modos de extinción. Entonces tenemos que ir siempre primero al ordenamiento cambiario, al decreto ley en este caso, y en subsidio obviamente se va a aplicar el Código Civil y Comercial. Y esto siempre macerado por las características propias de la obligación cambiaria y en particular el famoso rigor cambiario, tanto formal como sustancial como procesal. Acá principalmente qué rigor vamos a tener es el sustancial. Ahora bien, eh, antes de entrar a pago, yo acá dejé marcado como formas alternativas, quizá más características o más probable que se produzcan respecto de la letra de cambio, la confusión y la transacción. La transacción no ofrece mayor diferencia respecto eh, de lo que es una obligación comercial o civil habitual. La particularidad con la transacción y los títulos valores es que suele ocurrir que se centra la transacción
la transacción es las concesiones recíprocas entre las partes acreedora y deudora para el arribo de un acuerdo que extinga la obligación. Bien, en materia cambiaria no podemos olvidarnos que muchas veces, además de la obligación cambiaria, además de la letra, vamos a tener una relación subyacente. ¿Y con qué nos encontramos en la práctica? Que muchas veces al momento de transigir y de celebrar un acuerdo transaccional, las partes se olvidan de una de las dos relaciones. O celebran transacción respecto de la relación subyacente, por ejemplo, había un contrato de inversión garantizado con una letra de cambio. Pelea entre los inversores, bueno, llegan a un acuerdo transaccional respecto de la inversión y se olvidan que hay una letra de cambio que fue emitida y está circulando. ¿Y qué pasa? Esa transacción sobre la relación subyacente no va a producir efecto respecto de la obligación cambiaria. Lo mismo pasa al contrario, por ahí se celebra un acuerdo transaccional respecto de la obligación cambiaria y se omite toda referencia a la relación subyacente. Y vamos a encontrarnos con la misma situación. Muchas veces no va a aplicarse esa transacción a la relación subyacente. Entonces dejamos una de las dos subsistentes y una fuente de pleitos bastante complicada de resolver. Entonces, por el lado de la transacción, no ofrece muchas dificultades desde lo técnico, desde lo jurídico en su aplicación a la materia cambiaria, pero sí va a traer consecuencias en la práctica, pero más que nada en esto, por ciertas desatenciones que suelen verificarse. En cuanto a la confusión que es, en definitiva, la coexistencia del carácter de acreedor y deudor sobre una misma y única persona. Es cuando se extingue una obligación exigible porque, por alguna circunstancia sobreviniente, el acreedor reviste al mismo tiempo el carácter de deudor de esa misma obligación. Entonces, se extingue la obligación. Esta forma de extinción necesita una aclaración en materia cambiaria. ¿Por qué? Porque puede producirse, no hay inconveniente, pero solamente a partir del vencimiento de la letra. ¿Por qué? Porque si no, no habría lugar al endoso de retorno, que ya lo habíamos estado viendo. Es decir, en la letra, mientras dure la vigencia de esa letra, mientras la letra no haya vencido, puede circular libremente incluso entre los propios obligados cambiarios. Y eso no extingue la obligación. Si yo soy el librador y por algún motivo me vuelve la letra de cambio que todavía no venció, no se va a producir el fenómeno de confusión. No se va a extinguir la obligación por confusión. ¿Eso cuándo ocurriría recién? Cuando vence la letra de cambio. Si vencida la letra de cambio coincide la condición de acreedor y deudor, sí se podría extinguir la obligación por confusión. Y acá preguntan si una vez vencida, siendo obligado cambiario y además teniendo la letra, ¿la puedo volver a circular? No, pero ahí por una limitación que trae la ley en materia de endoso. Una vez vencida la letra, no la puedo endosar con efectos cambiarios. Con lo cual, si yo era obligado cambiario, supongamos primer endosante, circuló la letra, me volvió por un endoso de retorno y entre medio, una vez que la tenía en mi poder, soy obligado y acreedor a la vez, vence la letra, bueno, se va a producir ahí, a partir del vencimiento, la extinción por confusión. Ahora bien, y acá una aclaración que les adelanto que esto va a ser para todos los medios extintivos. Esa extinción solo va a producirse respecto de las obligaciones, digamos, subsiguientes, es decir, va a extinguirse
mi obligación como endosante, pero no va a extinguir todas las obligaciones de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque quedan subsistentes las obligaciones de todos los anteriores intervinientes en la cadena de esa letra. En este caso, si soy primer endosante, mi obligación como endosante a partir del vencimiento de la letra se extinguió. ¿Por qué? Porque yo la tenía, entonces era a la vez obligado cambiario y acreedor cambiario. Entonces, se extingue. Pero no se extingue, por ejemplo, la obligación del librador al vencimiento. ¿Por qué? Porque a su respecto no se produjo confusión. Y si hay girado aceptante, tampoco se produce la extinción por confusión. Distinto sería el caso que al momento del vencimiento, el que la detentaba fuera el girado aceptante. Si vencida la letra la tiene el girado aceptante, ahí sí se produce plenamente con efectos totales la extinción de la obligación de la letra, porque ya el girado aceptante no podría reclamar el pago de ningún obligado cambiario. Él es el principal obligado cambiario, el obligado directo, y su pago o su extinción extingue toda la letra. Pero bueno, es un poco más compleja la confusión en materia cambiaria. Pero eso no pasa de esas situaciones. Tener en claro que confusión solo puede producirse luego del vencimiento de la letra, no durante su vida. Durante su vida puede circular incluso entre obligados cambiarios. Y como marcó acá al pie de la diapositiva, en todos los casos, sea confusión, transacción, pago o cualquier otro medio de extinción, siempre debe tenerse en cuenta los alcances de los efectos de ese modo de extinción y la predominancia documental. En cuanto a los alcances de los efectos es esto, hay que tener mucha atención en quién, en definitiva, está extinguiendo y a quién se extiende esa extinción de las obligaciones. Si abarca a todos, a algunos, a ninguno. Bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, después lo vamos a ver un poco más en detalle viendo pago. Y lo segundo es la predominancia documental. ¿A qué me refiero con predominancia documental? Que hay que tener en cuenta que todos los medios de extinción en materia de títulos valores tienen que tener representación documental. Es decir, tienen que literalizarse. ¿Por qué? Porque como ya vimos, son documentos literales. Solo vale lo que está en el título. Y encima, cuando estamos hablando de una letra de cambio, estamos hablando de un documento completo que no puede remitir a situaciones exteriores, con lo cual, si no se literaliza, si no se vuelca en el documento el medio extintivo, ese medio no va a producir efectos. Imagínense, yo, primer endosante, digo, bueno, tengo la letra de cambio al vencimiento, listo, se extinguió mi obligación por confusión. Ahora, cuando iba caminando por la calle, la perdí, esa letra de cambio. Y no dejé constancia de esa confusión, por ejemplo, tachando todos los endosos subsiguientes. Bueno, puede venir alguien y puede cobrármela, y ahí no hay excepción que valga. ¿Por qué? Porque no dejé constancia en el documento de la extinción. Y eso pasa con la confusión, con la transacción o con el pago. Si yo pago una letra de cambio y no dejo constancia de ese pago en la letra, si después por alguna razón vuelve a circular, vuelve, la extravío, me la roban, lo que sea, ese pago no documentado en la letra no puede oponerse en el marco de una acción cambiaria. No voy a poder acreditarlo. ¿Por qué? Por principio de literalidad y completividad. Lo que está en el documento es lo que vale y nada fuera de él puede valer.
Por eso, predominancia documental. Lo que importa es lo que figure en el título. Y esto es muy importante que lo Doctor, tengan en cuenta el día de mañana. Sí. le hago una consulta respecto a esto. Entonces, ¿vuelve a afectar a toda la cadena de endoso? Bueno, ahí habrá que ver si nadie tomó ninguna precaución, nadie fue asentando los pagos o las cancelaciones de las obligaciones. Después, el día de mañana se encuentran con el riesgo de que los vengan a reclamar, que les venga a reclamar cualquier persona. Con lo cual, siempre es un riesgo no dejar constancia documental. Obviamente, ahí entra en juego la mala fe, pero también entra en juego los terceros de buena fe, con lo cual, imagínense, si alguien lo roba, obviamente no va a ir esa persona a ejecutar una letra de cambio robada, pero puede simular firmas y hacerla circular falsamente sin que el tercero lo sepa. Y, Perfecto, muchas gracias. ujú, y acá me preguntan si en la letra quedara documentado que esa letra volvió al principal pagador, si por más que no se hubieran tachado los endosos, no se podría entender que existió confusión. Es que el problema es este, de la misma forma que volvió al principal pagador, puede haber vuelto a cualquier otro sujeto y encima muchas veces no queda constancia de fecha cierta, porque por más que incluso fechemos eh, los endosos, las transmisiones, no van a ser fecha cierta, por un lado. Y segundo, puede haber vuelto y al principal pagador y puede haber vuelto a cualquier otro sin necesidad de un nuevo endoso. Entonces, si no se tacharon los endosos, también cabría suponer que el que viene a ejecutar viene porque de la misma forma que volvió hasta el principal pagador, después volvió hasta alguno otro de los obligados. No habría dentro del marco cambiario y según la normativa cambiaria, a ver, distinto de lo que pasa después en la jurisprudencia, ahí varía bastante más, pero en principio, no estando tachado, habría elementos suficientes como para plantear una acción cambiaria y que no pueda excepcionarse. Porque, a ver, del otro lado, si ustedes son principal pagador, les vuelve la letra de cambio. ¿Qué es lo primero que hacen con una letra de cambio que ustedes son el principal obligado? O la tachan o la rompen. Y esto es mi recomendación. Llega a tener en su poder una letra, un pagaré, un cheque en el que ustedes son los obligados y les volvió por cualquier motivo, obviamente lo primero, destruyanlo. Es la única forma segura, cierta, de que no les vuelvan a reclamar por ese título. No se exponen a un robo, no se exponen a un extravío y de hecho no pierden nada con, con destruirlo. En principio, lo natural, lo habitual es o el tachado de la obligación o la destrucción del documento. Y es la forma segura, digamos. Pero sí, mucho de práctica en todo esto, obviamente, y después la jurisprudencia. A ver, estos son los principios, las reglas cambiarias. La jurisprudencia obviamente va morigerándose o reforzándose según cada caso concreto, según las particularidades y también según la evolución de los criterios. En esto nada es fijo y se ve más que nada hoy en día en materia de pagarés de consumo, donde las reglas cambiarias pasaron a un segundo plano con suerte. Pero bueno, voy a acelerar un poco en algunas cosas. Bueno, ahora, el principal medio de extinción, ya les dije, es el pago. Y donde más vamos a hacer hincapié es en pago. Bien. Para analizar el pago de la cambial, nos tenemos que hacer una serie de preguntas ineludibles. Hay dos preguntas centrales en cuanto a los sujetos. ¿Quién paga y a quién le paga? Bien, esto es la típica pregunta en modo práctico, pero que en jurídico sería quiénes son los legitimados, pasivos y activos en el pago.
Simplificando, hay que tener en cuenta que vencida la cambial, vencida la letra de cambio, hay que presentarla al pago. Es la lógica propia de estos documentos. ¿A quién se le presenta, en definitiva, la letra de cambio? Al girado. El sujeto ante el que hay que presentar el documento para exigir el pago, esto es extrajudicial, esto es la vida propia de la letra, es el girado. Girado haya o no haya aceptado. ¿Por qué? Porque tranquilamente habíamos dicho que la presentación de la aceptación en principio es facultativa, salvo letras de cambio de cierto tiempo vista. Pero la aceptación es facultativa, con lo cual tranquilamente puede ser que una letra nunca se haya presentado a la aceptación. E incluso puede ser que haya sido presentada a la aceptación, haya sido rechazada la aceptación, e igual haya que presentarla a su vencimiento. ¿Por qué? Porque no queríamos accionar anticipadamente, porque todavía guardamos esperanza de que al vencimiento el girado recapacite y pague. Pero bueno, en todos los casos, haya sido presentada la aceptación o no haya sido presentada la aceptación, haya sido aceptada o haya rechazado la aceptación, la letra se presenta al pago ante el girado o girado aceptante, depende del caso, y ese va a ser el sujeto legitimado para, para que se le haga la presentación y para pagar con efectos extintivos la letra en su totalidad. Bien, esto no ofrece ninguna duda, es lo que tiene indicado la ley, no hay alternativa porque acá no vamos a ver el tema de eh, intervención y domiciliación, no vamos a complicarnos, son institutos que jamás se aplicaron en el país. Profe, ¿puede Pero haber bueno. pago parcial? Bueno, eso va a ser parte de todo un tema aparte. Pero vamos a los sujetos primero, así queda claro, y vamos después a los detalles, porque esta es la parte fácil. Después, cuando vemos qué es lo que se paga y cuánto se paga, empiezan la mitad de los juicios. Ahora bien, el tema, esto sí, acá hay que prestar atención en quién puede presentar la letra al pago. Porque ya acá no es como en la aceptación, que cualquier sujeto lo podía presentar a la aceptación, total, es un acto conservatorio. Acá no. Acá es un acto netamente dispositivo sobre el derecho. ¿Por qué? Porque se está exigiendo el cobro de ese derecho. Bueno, la ley limita la legitimación para la presentación al pago al portador legitimado. Solamente una persona portadora del documento que pueda justificar su legitimación en una cadena ininterrumpida de endosos está habilitado a exigir válidamente el pago de esa letra. Simple. ¿Quién puede presentar la letra al pago? El portador legitimado. Es en el sentido técnico y estricto de la noción. No importa que sea eh, un endosatario en procuración, un endosatario en garantía, el propio beneficiario, siempre tiene que ser el portador legitimado, el último sujeto en la cadena ininterrumpida de endosos. Un tenedor, un mero tenedor del título, no tiene legitimación para exigir el cobro. ¿Y esto por qué es importante? Porque quien paga mal, paga dos veces. Si al girado se le presenta un mero tenedor con la letra de cambio y le exige el pago, y el girado no corroboró que tenga una cadena ininterrumpida de endosos a su favor, si le paga, ese pago no va a extinguir la obligación. Y el día de mañana, si se le presenta el portador legitimado, ahora sí, el verdadero portador legitimado, el que tiene la cadena ininterrumpida en dos, y le exige el pago, hace bien en exigirle el pago y el girado no se va a poder excepcionar diciendo que ya pagó, porque pagó mal, porque le pagó a quien no correspondía pagarle. Obviamente, el girado que no solo le pagó a quien no correspondía, sino que además no se quedó con la letra, bueno, mención aparte merece, pero
Tengan en cuenta esto, solo puede exigir el pago y solo corresponde que se le pague al portador legitimado. Ahora sí entramos en el detalle de cómo es esto. ¿Dónde se presenta la letra del pago? Simple, en el lugar de pago. El lugar de pago tiene que estar indicado en la letra de cambio. Eh, si solo figura, acá entramos en los problemas. ¿Qué pasa? Porque la ley solo exige lugar de pago, no domicilio de pago. Lo natural es que se indique el domicilio para la presentación al pago, el domicilio de pago completo, no solo la ciudad, sino calle y número. Bien, si se indica el domicilio de pago completo, se presenta ahí, no hay ninguna dificultad. Si se indica el lugar de pago y se indica un domicilio al lado del nombre del girado, tampoco hay problema, se presenta en el domicilio del girado. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando solo se indica en la letra la ciudad o pueblo o lugar? Porque la ley lo único que exige es que diga el lugar, no un domicilio. Entonces, tranquilamente una letra que diga pagadera en La Plata y punto es perfectamente válida. ¿Dónde va a tener que ir a cobrar un portador legitimado de una letra de cambio pagadera en La Plata? Básicamente en la plaza central, en el centro cívico, en digamos, en un punto central de la ciudad y pararse y exigir al viento el pago. Literalmente, no habría otra opción, pero la carga debiera ser cumplida, por lo menos en esos términos. Por eso, siempre lugar donde se va a presentar en el lugar de pago. La presentación la va a hacer en cuanto al cómo, la presentación se hace con el documento por parte del portador legitimado y exhibiendo el documento. Por eso hablamos de presentación. Como siempre tengan en cuenta, estamos ante un documento necesario, necesariedad que se refiere al ejercicio de cualquier derecho. Si queremos ejercitar cualquier derecho en una letra de cambio, necesariamente tenemos que presentarlo y exhibirlo. Si nos es pagada la obligación, el documento se tiene que entregar a la persona que pagó. Ahora vamos a ver qué pasa si hay pagos parciales y cómo se documentan y demás. Pero bueno, en principio la presentación se hace de forma personal, con exhibición del documento, con constatación de la cadena de endosos por parte del portador legitimado ante el girado en el lugar de pago o domicilio del girado y en caso de pago debe entregarse el documento. En caso de no pago, ya lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. ¿Y cuándo se hace la presentación? Al vencimiento de la letra. Esto parece sencillo, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque va a variar, depende de cada letra de cambio. Como saben, hay 4 vencimientos. Es sencillo en las letras a día fijo o a cierto tiempo de la fecha de creación. Es simplemente al día de vencimiento o uno de los 2 días siguientes. La ley da un margen, con lo cual no hay obstáculo en que no se presente el mismo exacto día del vencimiento, pero sí tiene que ser o ese día o uno de los 2 días siguientes. En las letras a la vista no es, son quizás las más sencillas. ¿Por qué? Porque vencen a su presentación, con lo cual en cualquier momento pueden presentarse ante el girado y a su presentación vencen y deben ser pagadas. Obviamente con la limitación que establece la ley en cuanto a qué plazo hay para realizar esa presentación. Recuerden que en principio, en las letras a la vista, se cuenta con un año que puede ser ampliado o reducido por el librador. Pero la letra a la vista es quizá la que menos problemas ofrece en cuanto al cuándo, porque en cualquier momento puede presentarse ante el domicilio del girado y exigir el pago. Y en ese momento es que vence la letra.
y debe ser en principio pagada. Y bueno, en caso de letras a cierto tiempo vista, vimos que ahí sí es necesario haber previamente presentado a la aceptación la letra. ¿Para qué? Para que empiece a correr el tiempo vista y a su término, recién ahí, el día de vencimiento o uno de los dos subsiguientes, presentarla al pago. La letra a cierto tiempo vista es la única que tiene necesariamente dos presentaciones. En las restantes, en los restantes vencimientos, solo es una presentación que va a ser necesaria, sea la presentación a la aceptación y ante su rechazo accionar en forma anticipada, o si no directamente presentarse al pago. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a pagar? Y acá viene un tema bastante conflictivo. ¿Por qué? Porque parece algo sencillo. Uno dice, el pago es cumplir con la obligación y la obligación es toda la obligación. Con lo cual, el principio general en esto es clarísimo, la ley constante en todas sus ramas, el derecho. El pago debe ser íntegro, es decir, principio de integridad del pago. Se debe cumplir con toda la obligación. Perdón que te interrumpa. ¿Sí? En la de vencimiento a cierto tiempo, fecha, ¿cómo es? ¿También tenés ese día y 2 días más, como la de día fijo? ¿O cómo es? Claro, a día fijo, a cierto tiempo fecha o a cierto tiempo vista, siempre es el día de vencimiento o los 2 días subsiguientes. En letras a la vista esto no es necesario, esta previsión no está porque en definitiva vencen directamente a la presentación, con lo cual un poco que se invierte el orden. No es que vencen y se presenta, sino que vence y se presenta a la vez. Pero sí, en las demás siempre existe la posibilidad de presentarse el día de vencimiento o uno de los dos siguientes. Bien, en la integridad del pago sencillo es, se paga toda la obligación, en principio. Y si así fuera, no ofrece mayores dificultades. Ahora bien, empiezan a aparecer ciertos detalles acá. ¿Qué pasa si el girado a la presentación no quiere o no puede pagar la totalidad de la obligación? ¿Puede hacer pagos parciales el girado? Bien, acá justamente es donde vemos que se alteran los principios del derecho común. ¿Por qué? En el Código Civil y Comercial, ¿qué les va a decir la ley? El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. En cambio, en el derecho cambiario se invierte esto. El el acreedor está obligado al vencimiento de la letra ante la presentación al pago a recibir un pago parcial. No puede negarse a recibir un pago por más que no sea íntegro. Con lo cual, ya vemos una diferencia central. A ver, el pago debe ser íntegro, sí, pero la falta de integridad no habilita al acreedor a rechazar el pago. Debe igualmente recibirlo. Esto nos genera a su vez otro problema. ¿Qué pasa cuando hay un pago parcial? Porque dijimos, todos los medios extintivos deben documentarse. Bien, y en principio, quien recibe un pago debe entregar la letra. Pero acá no hay pago total, con lo cual hay una parte de la obligación subsistente. La ley a esto lo soluciona mandando a literalizar la parte del pago que se haya hecho, es decir, se deja constancia de ese pago parcial en la letra se la queda el portador legitimado, no hay entrega de la letra, y el portador legitimado debe emitir un recibo por el monto que fuera abonado. Es decir, se presenta el portador legitimado, el girado le dice, mira, la letra es por 10.000, yo te pago 5.000 y anda, inicia un juicio. Bárbaro.
el portador legitimado no se puede negar, con lo cual tiene que recibir los 5.000 pesos. ¿Qué va a hacer? Va a dejar constancia en la letra que se pagaron 5.000 pesos y además le va a tener que dar un recibo por esa cifra al girado. Y después, bueno, ya verán la clase que viene qué es lo que tendrá que hacer por la suma restante, lo que le faltó percibir. Pero básicamente va a tener que accionar judicialmente, lo más probable. Bien, con lo cual, pago parcial está resuelto en la ley, es un tema a veces conflictivo, pero tengan en cuenta esto. Está previsto, está permitido el pago parcial y el acreedor no puede rechazar un pago parcial. Si hay pago parcial, se debe literalizar en la letra y se debe extender recibo a favor del pagador. La letra se la va a quedar el portador legitimado, ¿para qué? Para poder accionar por el remanente. Bien. Distinta es la situación del pago anticipado. El pago anticipado es aquel que se efectúa antes de que siquiera venza la letra. Con lo cual es distinta la situación. Acá estamos hablando de un pago que se realiza antes de que queden definitivamente fijadas y determinadas los sujetos y los emplazamientos cambiarios, la condición incluso de acreedor y deudor. En principio la ley prevé esta situación, pero si se quiere en forma bastante negativa. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa con el pago parcial, el pago anticipado sí establece que es meramente facultativo para el acreedor. Es decir, el acreedor no está obligado, no se lo puede obligar a recibir un pago anticipado de la obligación. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque quizá al acreedor le interese dejar que siga generando intereses esa obligación. Muchas veces se instrumentan con intereses bastante altos los documentos, con lo cual puede haber un interés en mantener eh, hasta el vencimiento sin cobrar esa obligación para poder cobrar más. Y no está mal, justamente por algo se emitió en esos términos el título. Pero bueno, la ley lo deja a criterio del acreedor recibir o no recibir un pago anticipado. Ahora bien, si llegara a haber pago anticipado, en ese caso hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es el monto. ¿Por qué? Porque en las letras de vencimiento absoluto hay que detraer del monto de la letra los intereses que pudieran haber sido incorporados en la letra. ¿A qué nos referimos con esto? En un documento, en una letra de cambio, ya hemos dicho que si es de vencimiento absoluto, en principio, el librador, al crear la letra y fijar el monto, ya tuvo en cuenta ese tiempo, el tiempo que iba a transcurrir entre el libramiento y el pago. Y en ese caso, se incorporan ya al monto de la letra los intereses compensatorios, los que se devengan por el uso del capital ajeno, es decir, por el tiempo que va a transcurrir entre la creación y el pago. Como ya sabemos cuál es el monto de capital, le incluimos ya los intereses y ese es el monto que en definitiva se vuelca en la letra. En la letra no es puro capital, en el fondo es capital e intereses. Ahora bien, si pagamos anticipadamente la letra, estamos quitando parte de ese plazo que se tuvo en cuenta al momento de calcular los eventuales intereses. Entonces la ley lo que manda es a descontar esos intereses por el tiempo que se adelanta el pago. Con lo cual, ahí cambia el monto a abonarse. Pero ya les digo, esto en las letras de cambio a fecha cierta. Las de vencimiento absoluto, fecha cierta o tiempo desde la fecha de creación. Letras
de vencimiento absoluto. Insisto, porque ya traían incorporadas, el legislador lo presume, ya traían incorporadas los intereses hasta el vencimiento. Como se paga antes del vencimiento, bueno, hay que borrar esos intereses. Y lo segundo que hay que tener en cuenta, que quien paga anticipadamente lo hace a su costa y riesgo, que quien paga asume los riesgos implícitos de ese anticipo del pago. Esto, acá viene la unión con la otra parte de la materia. ¿Qué riesgo? ¿Qué riesgo puedo tener yo como deudor de pagar antes mis deudas? Y bueno, primero el riesgo de que a quien le estoy pagando en el medio es insolvente y en realidad ese pago anticipado sea en desmedro de la quiebra, de los acreedores del concurso de la quiebra. Estoy pagando anticipadamente una deuda a alguien que en realidad al momento de que hubiera vencido esa letra de cambio, no hubiera podido cobrarlo él, sino que lo hubiera cobrado en el proceso concursal. Casos de fallecimiento, casos de robo, extravío de la letra, o sea, un montón de situaciones muy casuísticas, pero que llevaron a establecer una regla general, que quien paga anticipadamente asume los riesgos de ese pago anticipado, con lo cual puede verse sujeto a posibles invalidaciones del pago. En general serían pagos habitualmente inoponibles a terceros. Pero bueno, con lo cual desalienta bastante el pago anticipado de la ley. O sea, trata de que no haya pagos anticipados, la verdad. Y esto que es bastante vueltero y bastante casuístico, es nada en comparación a la problemática que se presenta cuando hay letras de cambio en moneda extranjera. ¿Qué pasa? La ley prevé la posibilidad, como ven, de que la letra se emita en moneda de curso legal, con lo cual es sencillo, se paga el importe y se acabó, no hay ninguna dificultad. Ahora bien, puede haber letras de cambio establecidas en moneda que no sea de curso legal, en moneda extranjera, lo más habitual. En nuestro país, bastante común, de hecho, porque se utiliza como una forma de conservación de valor de los créditos, una forma de estabilización o de actualización monetaria encubierta, si se quiere. Pero bueno, ¿qué ocurre en esos casos? En que tenemos una letra de cambio que ha sido establecido el monto en una moneda que no es la de curso legal, no está en pesos, en dólares estadounidenses o demás. Además de que eso tiene que estar aclarado en el texto de la letra de cambio, si no se indica la moneda de pago, se presume que es la moneda de curso real del lugar de pago. Si es una letra de cambio pagadera en Argentina, va a ser pesos argentinos. Para que sea moneda extranjera, tiene que estar expresamente establecido la indicación del signo monetario. ¿Y qué pasa? Vamos a encontrarnos que vamos a tener tres normas en juego. La primera es la normativa propia de la decreto ley de la letra de cambio. ¿Qué nos dice? Que puede pagarse en la moneda extranjera, situación que no daría lugar a problemas, con lo cual no es el que nos interesa. Y que si no, el librador, el librador puede establecer una cláusula especial o no. Puede establecerse que la letra de cambio sea pagadera en moneda extranjera efectivamente, es decir, que sea de abono expresamente de pago efectivo en moneda extranjera, o que no se establezca esta opción. A ver, si se establece el pago efectivo en moneda extranjera, según el decreto ley, debe pagarse en la moneda establecida en la letra. Caso contrario, tratándose de una letra de cambio que se fija en una moneda extranjera, pero que no se prevé el
pago efectivo en moneda extranjera, la ley le permite al deudor liberarse mediante el pago del equivalente en moneda de curso legal. Es decir, vamos a lo concreto, lo fácil, coloquial. Letra por $1000 pagadera en Argentina, la ley en principio le permite al deudor pagar el equivalente en pesos. En cambio, si en la letra no solo dice $1000, sino que además se aclara en una cláusula especial que es pago efectivo en moneda extranjera, el deudor necesariamente debería abonar en moneda extranjera, no pudiendo liberarse en pesos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué pasa en esos casos. Pero bueno, es decir, en principio es opcional para el deudor pagar en la moneda fijada o en pesos. Si paga en pesos, es conforme la cotización a la fecha de vencimiento. Si hay mora, el acreedor puede elegir qué cotización aplicar. Si aplica la cotización a la fecha de vencimiento o si aplica la cotización a la fecha de pago. ¿Por qué? Porque en esos casos hay mora del deudor, con lo cual no puede beneficiar al deudor su propio incumplimiento. Entonces, va a ser el acreedor el que elija qué le resulta más conveniente. Imagínense el supuesto un poco fantasioso de que el dólar en el medio haya bajado entre el vencimiento y el efectivo pago. Hipótesis de laboratorio, claramente, pero bueno, en general, la experiencia indica que siempre va a ser más ventajoso el cobro conforme la cotización al momento del pago. Siempre cuanto más se atrase, más oneroso se vuelve. Pero bueno, la ley otorga esa posibilidad. Ahora bien, la discusión por dónde va a pasar. Esto es lo obvio. ¿Qué cotización del dólar usamos? Porque sí, está bien. La del día de vencimiento, si el pago es en término, la del día de vencimiento o la del día de pago, la que resulte más alta si hay mora. Ahora, todos sabemos, hay 6 cotizaciones como mínimo casi en cualquier momento de la historia económica de Argentina. ¿Cuál se toma? Cuestión que ha sido bastante discutida, pero en principio la lógica y la normativa indicaría que se debe tomar la cotización oficial. Si hay una cotización oficial fijada por autoridades competentes, sería esa la cotización que se utilizaría a los fines de esta conversión. Ahora, el problema, ¿dónde surge? En situaciones como la actual. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un acceso al mercado cambiario limitado y ¿dónde vamos a chocar? Con la cláusula de pago efectivo en moneda extranjera. ¿Qué ocurre en la práctica? Obviamente esa cláusula se inserta en casi todas las letras de cambio, que, bueno, casi todos los pagaré técnicamente, pero a los efectos es lo mismo. Se inserta en casi todos los documentos cambiarios en moneda extranjera, la cláusula de pago efectivo. ¿Por qué? Porque la gente quiere asegurarse de recibir la moneda extranjera. Llegado el vencimiento, nos encontramos con que no se puede pagar en pesos, perfecto, lo prevé la ley. Hay que pagar en dólares. Bueno, restricciones cambiarias. No puedo acceder al mercado de dólares. No puedo conseguir los dólares. Entonces, no me dejas pagar en pesos y no puedo conseguir los dólares para pagar en dólares. Muchos dirán, la respuesta automática, dólar blue. Dólar blue es ilegal. No, no podemos exigir judicialmente un objeto ilegal. Bueno, ¿cómo termina todo esto? Termina todo en juicio. Y cuando vamos a un juicio, nos encontramos que no solo rige este artículo de la ley de letra de cambio, sino que nos encontramos con el Código Civil y Comercial de la Nación, donde en el artículo 765, ¿qué nos va a decir? Que, y esto es lo que nos interesa, es la última parte, que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, o sea, en todos los supuestos y sin limitación. Renglón seguido,
Siguiente artículo, fíjense, esto es el típico ejemplo de mala técnica legislativa. 765, el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. 766, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Dicen exactamente lo contrario. 765 dice se puede pagar en pesos, el 766 dice se debe cumplir en la moneda pactada. Entonces, ahí la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál ha sido la solución más habitual? Se ha dado prevalencia a la norma expresa y especial del 765, se habilita, especialmente en situaciones, por más que haya cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, se habilita frente a restricciones cambiarias a liberarse mediante el pago en equivalente, con fundamento en el 765. Esa ha sido la solución más habitual. Y lo que ha variado muchas veces es el índice, tasa o ratio de conversión de pesos a dólar. ¿Por qué? Porque claramente que quien puso la cláusula de pago efectivo quería asegurarse la obtención de la moneda extranjera. Y el que se obligó en esos términos convino en eso, o sea, estuvo de acuerdo, se obligó en esos términos. Con lo cual sería de mala fe permitirle desentenderse sin más de las propias obligaciones que asumió. Entonces, en general, muchos fallos que han decidido que está bien, que se puede liberar mediante el pago en pesos, pero no a la tasa oficial. En muchos casos sí se ha resuelto en definitiva por tipo de cambio oficial, pero cuando existe esa cláusula, muchas veces también se ha dicho que en estos casos, como no se puede acceder al mercado de cambios en forma directa, el pago de esa suma, o sea, del dólar oficial, no permitiría al acreedor obtener los dólares que según el documento le corresponde. Entonces, condena al pago de la suma en pesos necesaria para que pueda conseguir esa moneda extranjera comprometida. Es decir, en varios casos se ha condenado al pago a la cotización de los dólares legales de acceso libre. Esto es el dólar del mercado electrónico de pagos o el dólar bolsa o el contado con liquidación, que son todas operaciones de bolsa que permiten la obtención de divisas en forma legal y válida. Incluso es más caro a veces que el dólar no oficial. Pero bueno, fíjense el juego de normas chocando entre sí con las reglamentaciones en materia cambiaria y las dificultades que esto trae. La jurisprudencia trata de solucionarlo, pero obviamente, a ver, solución total no hay. Queda tratar de adaptar un poco la realidad a las normas. Ya les digo, esto es mucho de casuística, eh, pero sirve para tener en cuenta que aún con una previsión de la ley de letra de cambio que permite establecer el pago efectivo en moneda extranjera, cuando esto choca con la realidad, ¿por qué? Porque la moneda extranjera no se puede conseguir, bueno, termina debatiéndose en los tribunales cómo se soluciona este problema. Y bueno, ahí sí que se han ensayado respuestas de todo tipo. Incluso muchos casos, aun cuando se ha pactado pago efectivo en moneda extranjera, cuando se ha detectado que era con solo fines de actualización monetaria, se dejó sin efecto esa cláusula, porque como saben, la actualización monetaria en nuestro país está prohibida desde los años 90 y solo los supuestos habilitados por ley se pueden actualizar. Entonces, si vamos a utilizar el dólar como forma de actualización monetaria, en realidad estaríamos realizando un fraude a la ley, porque estamos utilizando un instituto válido para conseguir un objeto prohibido por la ley.
Entonces, muchas veces ahí se ha eliminado toda posibilidad y se manda a pagar en pesos a dólar oficial. Con lo cual, hay mucha alternativa, pero esto es quizás de lo más repetido en las discusiones judiciales y lo que más práctica pueden llegar a tener en cuestiones de pago. Bueno, después en cuanto a los efectos del pago, es la extinción de la obligación. Ahora, el alcance de esa extinción va a depender según quién paga. Si paga el obligado directo o paga el girado, es decir, paga el sujeto que está llamado a pagar de forma principal, su pago extingue la letra y todas las obligaciones cambiarias. Es decir, si paga el girado ante la presentación al pago, va a extinguir toda la obligación y toda la letra. Acá, insisto, siempre y cuando lo literalice. Si no lo literaliza, corre el riesgo de que le vuelvan a reclamar. Pero bueno, es el único sujeto cuyo pago extingue toda la letra. Si quien paga es cualquier otro obligado, esto es, si paga el librador, paga un endosante, paga un avalista, solamente extingue su obligación y la de los sucesivos. O sea, si paga el primer endosante, extingue su obligación como primer endosante y extingue también la de cualquier segundo, tercer, cuarto endosante que haya habido y de todos sus respectivos avalistas. Es decir, extingue desde él para adelante, pero no para atrás. Los obligados cambiarios anteriores, los que lo garantizan al pagador, siguen siendo obligados cambiarios. Esas obligaciones cambiarias no se extinguen y va a poder reclamar a su vez a quienes lo garantizan. Es decir, el primer endosante, en definitiva, beneficiario, va a poder reclamarle al librador y va a poder reclamarle al girado aceptante si hubiera aceptado. Con lo cual quedan acciones subsistentes. Incluso si quien paga es el librador, podría reclamarle el pago al obligado directo, al girado aceptante, si lo hay. Si no lo hay, no, obviamente. Pero ven, si quien paga es el obligado directo, extingue la obligación directamente, extingue la letra, se literaliza y se acabó. Si paga cualquier otro sujeto, extingue su propia obligación, extingue la de los siguientes sujetos en la cadena, pero no así la de los anteriores. Es decir, la letra subsiste a los fines de ejercer las acciones que queden todavía en esa letra. Bien, me extendí en pago, pero porque era lo más importante. Un poco como la anterior clase que di, les pido si quedan dudas, consultas y demás, si nos las pueden mandar por mail, así les respondemos a cada uno, ¿no? Y por ahí alcanzo a llegar a avanzar lo más posible con los temas que quedan. Pago era el tema que me interesaba dar en profundidad, por eso arrancamos por acá. Ahora bien, vamos a ver rápidamente Protexto. ¿Por qué rápidamente? Porque si bien es un instituto netamente cambiario, no es muy habitual su uso. Ahora vamos a ver por qué. Básicamente, antes de hablar de Protexto, tengan en cuenta que estamos donde nos tenemos que parar para analizar el Protexto. Ustedes imagínense, portadores legitimados de una letra de cambio, se presentan al cobro o se presentan a la aceptación ante el girado y el girado no acepta o no les paga. Y ustedes dirán, ahí se acaba el asunto, se termina todo. Me presento, me dicen que no y digo, ah, bueno, gracias y me voy. ¿Qué constancia me queda a mí de que no me pagaron o de que no aceptaron la letra? Bueno, ¿cómo puedo dejar constancia de cosas que pasen por fuera de la letra? Porque estamos con un título formal, literal y completo, con lo cual todo tiene que quedar dentro de la letra, pero lo cierto es que hay hechos de la realidad que no se pueden asentar y también situaciones donde no
No puedo consignar con mi sola firma ciertos hechos. Bueno, frente a todas esas situaciones aparece el protesto. ¿Qué es el protesto? Bueno, Gómez Leo, que es uno de los libros que más usan para, para esta parte de la materia, nos dice que es un acto auténtico, formal, solemne, unitario, insustituible, impuesto por la ley, al portador. Esto está sacado de uno del manual de pagaré que tiene escrito. Es el acto impuesto por la ley al portador como carga sustancial con la finalidad de comprobar situaciones cambiarias insatisfechas, a la vez que fijar la actividad desarrollada por el portador para cumplir la regulación de sus cargas sustanciales. Más resumido, es el acto cambiario que da fe, primero, de la configuración de ciertos hechos o situaciones cambiarias, y a la vez también da fe de las actividades o hechos realizados por el portador para cumplir las cargas establecidas por la ley. ¿Por qué? Porque esta situación, voy, presento la letra al pago, que es una carga cambiaria. Si no cumplo con la carga de presentación, las acciones pueden caducar, con lo cual, y no me pagan. Y obviamente se niegan a firmarme el título diciendo que no me pagaron. Y si yo pongo en la letra de cambio no me pagaron y firmo, o sea, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque mi sola afirmación no da fe de lo sucedido. Entonces la ley establece un sistema para poder dar fe de esas situaciones. Situaciones que, como ven, es de insatisfacción. ¿Por qué? Cumplí la carga y no me pagaron. Con lo cual, necesito un mecanismo para asentar que yo cumplí la carga y que no fui satisfecho en mis derechos. Bueno, eso es el protesto, es el acto que la ley previó. Ahora bien, dos formas previó la ley, vamos a ver una sola. El primero es el protesto notarial, que está receptado por la legislación, está reglamentado y que es en definitiva un acta notarial. Es la intervención de un escribano frente a ciertas situaciones de la vida de la letra de cambio, en que va a asentar en un acta la situación producida y el cumplimiento de la carga por parte del portador legitimado o del solicitante. Ya vamos a ver algún detallito más. Con lo cual, es una forma bastante onerosa, digamos la verdad. ¿Por qué? Porque implica la intervención necesaria de un escribano público, que se tiene que apersonar en el lugar de producción del hecho y realizar el acto notarial en persona. Con lo cual, bastante complejo, bastante oneroso. La alternativa que previó la ley fue el protesto bancario, no mediante la intervención de un notario fedatario, sino a través de un establecimiento financiero controlado por el Banco Central, con lo cual le da un marco de legalidad, un marco de formalidad suficiente que garantiza la seguridad, la certeza y la celeridad. Entonces se hacía mediante una notificación postal remitida por una entidad bancaria. Ahora, ¿qué pasa? Si bien está previsto en la ley y si bien es bastante menos oneroso, nunca fue reglamentado y seguramente nunca lo sea. Con lo cual, protesto bancario, si bien está en la ley, no existe en la práctica. No tiene vigencia. El único protesto que tenemos hoy en día es el protesto notarial, es decir, ir con un escribano para que levante un acta dejando constancia de una insatisfacción cambiaria y de la actividad del portador legitimado para cumplir la carga correspondiente. Así que lo más habitual es que se utilice el protesto para dejar constancia de la falta de aceptación
o de la falta de pago. ¿Por qué? Porque son las cargas cambiarias más importantes. La falta de aceptación va a ser relevante por si queremos iniciar acciones cambiarias anticipadas o si se trata de una letra de cambio a cierto tiempo vista, porque si no nos aceptan la letra no nos queda constancia de la fecha de no aceptación y por tanto no empezaría a correr el plazo de vencimiento. Y si no, obviamente, la presentación al pago y la falta de pago es el otro supuesto trascendente. ¿Por qué? Porque la presentación al pago es una carga cambiaria muy importante porque si no se presenta al pago la letra, caducan las acciones regresivas. Entonces, si la presentamos al pago y nos la pagaron, no pasa nada, ya está, nos pagaron y se acabó el tema. Ahora, si la presentamos y no nos pagan, necesitamos alguna constancia de que no, de que cumplimos la carga, de que la presentamos al pago y que no nos pagaron. ¿Para qué? Para poder después accionar judicialmente. Bien. La única forma de hacer lo que tenemos entonces es mediante un notario y los requisitos que va a tener que reunir son estos 5 requisitos, no tienen mayor dificultad. Tanto la legitimación pasiva como la legitimación activa para levantar protesto coincide con la legitimación pasiva y la legitimación activa para realizar la carga correspondiente. ¿Qué quiero decir? Que puede levantar protesto por falta de aceptación quien está legitimado para solicitar la aceptación. Esto es, cualquier tenedor de la letra. ¿Y cuál va a ser el legitimado pasivo? El girado. El girado ante quien se presenta la aceptación. Lo mismo con el pago. ¿Quién puede levantar protesto por falta de pago? Y esto sí es importante porque en la práctica después se ven los errores. Puede levantar protesto por falta de pago quien está legitimado a exigir el pago. Porque ¿qué pasa a veces? Un error común, entre comillas. Va el portador legitimado, exige el pago. Como no le pagan, vuelve, llama a un escribano para volver a ir para levantar el protesto, porque obvio, no van a ir a cobrar ya de una acompañados de un escribano, nadie lo hace. Cuando van con el escribano después de que les negaron el pago. Entonces, ya la segunda vuelta llaman al escribano. Bueno, ¿qué pasa? Algunos dicen, bueno, ya me rechazaron el pago, listo. Che, pibe, vení, anda con el escribano a cobrar a levantar protesto. Y el che, pibe no es legitimado para exigir el pago. Entonces, ¿qué pasa? Va a ir una persona con el título a reclamar el pago y el girado le va a decir, mira, no te voy a pagar porque vos no sos portador legitimado, no estás en la cadena de endosos. No, pero es mi jefe. Sí, vos no sos tu jefe, vos no sos fulanito de tal, vos no estás en la cadena, yo no te tengo que pagar. Entonces, al escribano le van a tener que pagar y no van a poder levantar el protesto. Pero bueno, siempre tengan en cuenta, legitimación activa y pasiva para levantar protesto coincide con la legitimación activa y pasiva para realizar la, la carga cambiaria, para realizar el acto cambiario correspondiente. Lugar y tiempo, lo mismo, coincide con el lugar y oportunidad para realizar el acto cambiario correspondiente. El lugar de aceptación va a ser el mismo lugar donde se va a levantar protesto por falta de aceptación. La oportunidad para presentar al pago coincide con la oportunidad para levantar protesto por falta de pago. Y en cuanto a la forma, va a estar determinada, en definitiva, por las reglas básicas de la actuación notarial. La forma, en última instancia, va a ser la propia de un acta notarial, donde el escribano va a tener que asentar todos estos datos de lugar, tiempo, eh,
quiénes son los sujetos intervinientes en el acto, qué se requirió, qué se respondió al requerimiento y finalmente la firma de las personas que intervinieron y la firma del escribano dando fe de todo lo transcrito en el acta. En principio, el protesto es necesario salvo que existan dispensas. Ante cualquier insatisfacción cambiaria es necesario levantar protesto para que pueda hacerse valer esa insatisfacción y ese cumplimiento de cargas. La excepción es que haya dispensas. La más habitual es la dispensa convencional. La dispensa convencional no es más que una cláusula que se inserta en el mismo título, dejando constancia de que esa letra es sin protestos. Sin protesto que puede insertarlo tanto el librador como cualquier endosante u obligado cambiario, pero que obviamente depende de quién le inserte, a quién se extienden los efectos. Si la cláusula sin protesto le inserta el librador, en ese caso produce efectos respecto de todos los obligados cambiarios. Nadie va a poder exigir como condición para responder cambiariamente que se haya levantado protesto. En cambio, si le inserta un endosante o una balista, esa cláusula solo produce efectos respecto del sujeto que la inserta, nada más. Ahora bien, hay supuestos donde ni siquiera es necesaria la dispensa convencional, no es necesaria la cláusula, sino que la ley directamente dispensa de tener que levantar protesto porque existieron hechos que hacen presumir la insatisfacción cambiaria. Típicos casos que da la ley, el concurso o quiebra del girado o el liberador en una letra no aceptable. ¿Por qué? Porque si el girado está concursado o en quiebra, no puede pagar válidamente una letra de cambio que se le presente, con lo cual sería redundante ir y levantar protesto por falta de pago a un girado que por ley tiene prohibido pagar. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Lo único que van a tener que acompañar es una copia de la sentencia de apertura del concurso preventivo o de la sentencia declarativa de quiebra del girado o, bueno, si es una letra no aceptable, del librador. Esa sentencia va a ser la que cumpla el rol de protesto. Además, si levantaron protesto por falta de aceptación, el protesto por falta de aceptación no dispensa de la carga de presentarla al pago, pero sí dispensa de la carga de levantar protesto por falta de pago. Es decir, yo le presenté la aceptación, no me la aceptaron, levanté protesto por falta de aceptación. Bueno, al vencimiento de la letra tengo que presentarla al pago, pero no necesito levantar protesto si no me la pagan. Ya con el primer protesto es suficiente. Y por último, el otro supuesto, porque también hay un supuesto extraordinario que es cesación de pagos del girado, no declarada judicialmente, pero es básicamente un caos. El otro supuesto que dispensa de levantar protesto es el supuesto de fuerza mayor. Es decir, que haya situaciones que son de público conocimiento que obstan a cumplir con las cargas por un tiempo determinado fijado por la ley, que son 30 días seguidos. En esos casos, la fuerza mayor dispensa de tener que eh, cumplir con la carga del protesto. ¿Por qué? Porque no hubo posibilidad, no existe la posibilidad siquiera, oportunidad de cumplir con la carga. Entonces, con acreditar que existió fuerza mayor en ocasión de tener que cumplir con alguna actuación cambiaria y que esa fuerza mayor se extendió por el plazo de ley de 30 días, en esos casos no necesito levantar protesto. La ley lo da por cumplido.
¿Por qué es importante el protesto? Porque la ley les va a decir que la letra debidamente protestada habilita el ejercicio de las acciones cambiarias, es decir, condiciona la ley el ejercicio de acciones al cumplimiento de la carga de protesto. Y por eso es importante esta carga y aún más importante estos supuestos de dispensa. ¿Por qué? Porque si no hay dispensa y no protestaron la letra, las acciones de regreso caducan y no van a poder instar acciones cambiarias judiciales. Por eso, queda todo atado entre sí, es parte todo del rigor cambiario acá en su faz formal y procesal principalmente. Bueno, después el PowerPoint lo vamos a subir a la página, a cátedras virtuales en realidad. Así pueden ver esto, agregamos algunos modelos de protestos notariales como para que vean cómo se compone. No tiene mayor dificultad, es un acta notarial no, con un contenido bastante tasado por la ley, con lo cual no hay ninguna dificultad. Lo pueden ver después cuando subamos el archivo. Es un encabezado donde se deja constancia de todas las circunstancias, el desarrollo del acto notarial con la identificación precisa de la letra de cambio a la que refiere, siempre es muy importante que haya un detalle lo más pormenorizado posible del documento al que refiere, porque si no, no hay forma de asociar, tengan en cuenta, el protesto, el acta notarial, con la letra de cambio en concreto, porque si no podríamos andar cruzando protestos con letras indebidamente. Pero bueno, y la variante de protesto al viento. Protesto al viento, que me olvidé de mencionar, es el que se utiliza cuando se dan situaciones como las que le decía, donde tenemos un lugar de pago, pero no un domicilio de pago. Que les dije que en definitiva tendrían que pararse acá. Les ponen lugar de pago La Plata. Tendrían que pararse en Plaza Moreno llamando a los gritos al deudor para que les pague, al girado para que pague. ¿Cómo se levanta protesto? Bueno, se hace un protesto al viento, se deja constancia de que se cumplió con la presentación en el lugar de pago, indicando dónde fue ese lugar de pago, y que nadie respondió ante la intimación general hecha. O sea, es una mera formalidad. No sé si había una pregunta. Y bueno, y las, las alternativas en el acta. Bueno, y el último tema de hoy. Sí, esto es así, es expeditivo. Es que hay que dejar todo listo porque si no, a ver, nos interesa mucho que sepan bien pago, nos interesa también solidaridad cambiaria, pero no tiene mucha dificultad, es un tema muy corto, con lo cual ahora vamos a ver algunos puntos salientes, después léanlo de un libro, no les va a ofrecer dificultad. Y si, a ver, después viene acciones cambiarias, acciones extracambiarias, pagaré y cheque, que lo tienen que saber, pero al detalle, donde hacemos la mayor cantidad de preguntas del parcial. Entonces, tenemos que hacer foco ahí. Entonces, terminamos con estos temas hoy y ya el martes próximo el titular puede ahondar bien en las acciones. Bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de solidaridad cambiaria? Nos estamos refiriendo a las características propias de la obligación, cómo es esta obligación cambiaria ante la existencia de múltiples sujetos, todos obligados a un mismo objeto. Es quizá por aproximación parecido al régimen de solidaridad que establece el Código Civil y Comercial, en las obligaciones de derecho común, pero que tiene una regulación muy específica y muy disímil de lo que es la solidaridad común, con lo cual sirve para tener una aproximación conceptual, pero lo que hace a la regulación, hay que ir a la fuente, hay que ir al decreto ley para ver cómo opera
esta situación de pluralidad de sujetos en una obligación cambiaria. La base básicamente está dada por este artículo 51, que es lo que establece es el principio general. Ya de esto hemos hablado, de que todos los que firman una letra de cambio, como librador, como aceptante, como endosante, como avalista, quedan obligados eventualmente hacia el portador de la letra. Y acá lo principal que aclara esta norma es que dice que quedan solidariamente obligados hacia el portador. Y lo que sigue es lo que nos va a aclarar a qué se refiere con esto de quedar solidariamente obligados. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la norma? Que el portador tiene derecho de accionar contra todas esas personas, individual o colectivamente, sin estar obligado a observar el orden en que las obligaciones han sido contraídas. Y el mismo derecho corresponde a cualquier firmante que hubiera pagado la letra. La acción promovida contra uno de los obligados no impide accionar contra los otros, aun cuando fuesen posteriores a aquel contra el cual se ha procedido primero. Esto es una solidaridad muy, muy gravosa, no está en ningún otro instituto del derecho civil y comercial, porque fíjense, les da muchos derechos al acreedor. Acá dice al portador o al obligado que hubiera pagado. Es decir, el sujeto legitimado a exigir el cobro. ¿Y qué les va a decir la ley? O sea, sí, la presentación al pago, perfecto, se hace ante el girado. Ahora, si el girado no pagó, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tenemos una obligación cambiaria y que vamos a tener múltiples sujetos obligados. Esta norma lo que establece es que esos sujetos quedan enlazados en forma solidaria, van a responder en forma solidaria, pero no en los términos de la ley de fondo, no en los términos del Código Civil y Comercial, sino en los términos de solidaridad cambiaria, que, primero y principal, les da derechos muy salientes. Así nos encontramos con que hay una pluralidad de vínculos sucesivos. Esto la ley lo reconoce, hay una construcción sucesiva de las obligaciones. ¿Por qué? No nacen todas las obligaciones de un único y mismo acto. Esto ya lo distingue de lo que es el Código Civil y Comercial. En un contrato donde tenemos fiadores y garantes, en general, todos nacen de un mismo acto, a lo sumo de un número limitado de actos. En la letra de cambio necesariamente van surgiendo obligados en forma sucesiva durante todo el desarrollo de la vida del documento y van todos obligándose solidariamente al mismo hecho. Pero al final de la vida de la letra, todos esos vínculos sucesivos conforman una obligación simultánea. Todos responden en forma simultánea frente al portador legitimado, no en forma sucesiva. Si bien nace sucesivamente, la responsabilidad luego no se verifica con esa misma sucesividad, sino que es coetánea. Todos responden por el todo al mismo tiempo. Con lo cual, le asigna dos derechos, pero muy, muy fuertes al acreedor de una obligación cambiaria, porque le da el ius electionis y el ius variandi, el derecho de elegir y el derecho de variar. Acá, en materia cambiaria, el acreedor puede elegir contra quién accionar. El artículo 51 se los dice, puede dirigirse contra cualquier obligado de la letra de cambio. No hay un orden de prioridad, un orden de reclamo. La ley no me establece una obligación de ejecutar primero al aceptante y si el aceptante no paga, ejecutar al librador y si el librador no paga, ejecutar. No, no. Acá es claro, la ley deja elegir. Se puede ejecutar a uno, cualquiera de los obligados, o se puede
exigir el pago a varios de los obligados en forma única o incluso a todos ellos a la vez. En esto no le establece una limitación la ley. Y tan amplio es el derecho que le otorga al acreedor que incluso le permite variar en su reclamo. Puedo haber iniciado una acción cambiaria contra uno de los obligados cambiarios y luego accionar contra otro, siempre y cuando no haya cobrado. A ver, siempre el límite es el cobro. Mientras no haya percibido el monto de la letra, puedo ir eligiendo y puedo ir variando de requerido. Puedo iniciar la demanda contra el librador y después veo que el librador nunca me va a pagar porque es un seco, en definitiva. Y entonces digo, bueno, ejecuto al segundo endosante, que también me garantizaba. Y después sumo en esa acción, bueno, ya que está, me enteré de que el aceptante cobró un retroactivo importante, bueno, sumo al aceptante. Y de golpe digo, bueno, no, me dio lástima el aceptante. Desisto del aceptante, pero sigo contra los demás. Y eso es perfectamente válido según la normativa cambiaria. Obviamente en la jurisprudencia algunas de estas cuestiones han sido limitadas, no en forma muy legal, si se quiere, pero hay una costumbre, les comento, en la práctica tribunalicia de que cuando se presenta un documento, como una letra de cambio, un pagaré, eh, un cheque, donde haya múltiples sujetos obligados, alguna jurisprudencia intima a integrar la litis. Eso está mal. O sea, no hay otra forma de decirlo, está mal. No se puede obligar a ejecutar a todos los a todos los obligados. ¿Por qué? Porque la ley es clara. Se puede elegir y variar. Si yo quiero demandar a uno solo o a tres de los obligados o a todos, es una decisión mía, es una decisión del acreedor. Está bien, en general se funda en una cuestión de celeridad procesal y de economía procesal para no generar multiplicidad de juicios, para no generar citaciones sucesivas, pero hay otras formas de resolverlo que no sean violando el texto expreso de la ley. La ley permite elegir y variar. Que después se haga un ejercicio abusivo, esa es otra cuestión que se debe resolver cuando se presente. Si yo empiezo un juicio simplemente para molestar, donde empiezo a ejecutar a uno y a mitad de camino agrego a otro y después a otro y después a otro, claramente estoy abusando de un derecho y esa es una situación patológica distinta. Si vamos a la ley permite elegir y variar. Entonces nos permite advertir ciertas diferencias, que acá me quedaron desordenadas, pero bueno. Diferencias centrales entre la solidaridad de derecho común y la solidaridad cambiaria. En el derecho común, no solo no podemos variar ni elegir, sino que el deudor tiene derecho de exclusión y de interpelación previa. ¿Qué quiere decir? Que si soy deudor solidario, pero no soy el principal deudor, tengo el derecho de pedir que previamente se ejecutan los bienes del deudor principal. O sea, si soy un fiador, un garante, puedo reclamar que previo a exigírseme a mí el cumplimiento como fiador o garante, se le exija el cumplimiento al deudor principal de la obligación. Eso en materia cambiaria no existe. Acá puedo accionar contra el último en la cadena y nadie me puede venir a exigir que le inicie el juicio al girado aceptante, ni al liberador. En derecho común también existe interpelación previa en cuanto a la citación previa del deudor principal. Tampoco existe en materia cambiaria esto. Bueno, ius electionis y ius variandi, que acá el corrector automático lo varió, pero bueno, que existe en materia cambiaria y no existe en materia de solidaridad de derecho común, que era esto que veníamos hablando.
Otra diferencia central es que el pago, los efectos del pago que se produce en la obligación de derecho común distan de lo que ocurre en materia cambiaria. ¿Por qué? El pago de cualquier deudor solidario en una obligación de derecho común extingue la obligación. Puede ser que de ese pago nazcan relaciones u obligaciones entre los obligados cambiarios, entre los obligados solidarios, pero es una obligación distinta, es una obligación de contribución entre codeudores. Distinto es el caso de la solidaridad cambiaria, donde el pago de uno de los obligados solidarios no extingue la obligación, salvo que sea la del obligado principal directo, el pago del giro aceptante. Pero luego, el pago de cualquier otro sujeto no extingue la letra, extingue algunas de las obligaciones en forma individual, pero no toda la letra. Con lo cual, también marca una diferencia muy importante respecto de la solidaridad de derecho común. Y por último, anteúltimo, voy a invertir un poco el orden, trae una regla muy particular la solidaridad cambiaria en cuanto a los efectos de la prescripción y de los actos interruptivos. ¿Por qué? La regla habitual en derecho de fondo, en derecho común, es que los actos suspensivos o interruptivos del cómputo de la prescripción benefician y perjudican a todos. Es decir, si un acreedor interrumpe respecto de un deudor, ese acto interruptivo de la prescripción beneficia a todos los acreedores solidarios, interrumpe respecto de todos los acreedores solidarios y perjudica a todos los deudores solidarios. Es decir, hace falta que un solo acreedor interrumpa respecto de un solo deudor para que toda la obligación solidaria quede interrumpida en su prescripción. O sea, borra el tiempo para todos los acreedores y respecto de todos los deudores. Esto se altera diametralmente en materia cambiaria. ¿Por qué? Porque el artículo 97 nos va a decir que la interrupción de la prescripción solo produce efectos contra aquel respecto del cual se cumplió el acto interruptivo. Si yo demando a un solo obligado cambiario, interrumpo la prescripción no respecto de toda la letra de cambio, no. Interrumpo solamente respecto de ese obligado cambiario. Supongamos que agarro e inicio acción cambiaria contra el librador. Bueno, esa demanda va a interrumpir la prescripción respecto del librador solamente. Si después me acuerdo de, podría iniciarle también juicio a la balista del librador. Bueno, respecto de esa balista, no interrumpí la prescripción. Recién cuando le inicie demanda voy a interrumpir. Y esto es muy importante porque por ahí, entre medio, pasó el plazo y se prescribió respecto de ese sujeto. Y yo no voy a tener para excusarme en el acto interruptivo la primera demanda, porque esa primera demanda no incluía a la balista. Recién cuando demande a la balista, voy a interrumpir respecto de él. Y con los plazos relativamente breves que tienen las obligaciones cambiarias para prescribir, les digo que es muy importante esta regla. Pero bueno, es una diferencia notoria muy práctica, pero que es importante que la tengan en claro. La interrupción y la suspensión, por extensión, solo produce efectos contra aquel respecto de quien se cumple el acto. No tiene proyección de efectos. La interrupción respecto de un sujeto no se proyecta a los demás. Ahora bien,
una aclaración con respecto a supuestos de coobligados cambiarios. ¿A qué nos referimos con coobligados cambiarios? Aquellos sujetos que ocupan un mismo emplazamiento cambiario. Por ejemplo, el supuesto de coavalistas. Dos personas que por un mismo aval avalan a un obligado cambiario. O el supuesto de colibradores de una letra de cambio. O sea, son siempre, cuando hablamos de coobligados, sujetos que están en un mismo grado, en un mismo pie, que ocupan un mismo emplazamiento cambiario. Estos sujetos, frente a los demás emplazamientos cambiarios, frente a los demás sujetos de la letra de cambio, responden en forma cambiaria, actúan conforme a relaciones cambiarias. Ahora, internamente sus relaciones no se regulan por el derecho cambiario. O sea, si hay colibradores, esos colibradores responden cambiariamente respecto de los demás, pero internamente no. ¿Por qué? Entre ellos no hay obligación cambiaria. Entre ellos habrá una relación de derecho común. Así, esto va a cobrar importancia cuando uno de los dos pague. Si un coobligado cambiario paga la totalidad de la obligación y a cada uno se le puede reclamar la totalidad de la obligación, ¿por qué? Porque frente a terceros responden cambiariamente, internamente esto no es así. Si un coobligado paga, a los restantes coobligados que ocupan su mismo emplazamiento, no les va a poder reclamar en términos cambiarios, no va a poder accionar cambiariamente contra sus coobligados. No, respecto de ellos, solamente va a poder reclamarles en los términos de su relación jurídica interna, es decir, en los términos del derecho común, y solo va a poder solicitar la contribución proporcional que a cada uno le corresponda. No les va a poder exigir el total de la obligación cambiaria fundado en la solidaridad cambiaria. ¿Por qué? Porque entre ellos no hay obligación cambiaria. Hay obligación de derecho común. Bastante a las apuradas, lo sé, pero la idea era poder llegar a darles una base para que ustedes puedan complementar estos temas después con los libros, con los artículos. Cualquier duda que tengan nos puedan consultar y que quede listo todo para que a partir de la clase que viene puedan ver las acciones judiciales, que quizá es un poco la parte más rica de la materia y la más pragmática. Era mucho contenido para poco tiempo. Espero que se haya entendido lo más claro posible. Nuevamente, cualquier duda que tengan, nos mandan mail, nos consultan, nos preguntan por los foros. Eso no tenemos ningún inconveniente. Tratamos de responderlo antes posible. Y recuerden que, bueno, el recuperatorio es la clase que viene, va a ser en el mismo horario que la clase. También va a durar aproximadamente, calculo que 45 minutos a una hora, pero hay clases normalmente. Cuando terminan el recuperatorio, si quieren, se unen a la clase, si no, lo pueden ver en la grabación. Bueno, los voy a dejar acá porque creo que ya deben estar cansados de oírme y nos vamos a estar viendo en las próximas clases. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Chao, nos Gracias, vemos. profe. Gracias, Muchas profesor. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.